Hola a todos, les habla su capitana Ara Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, el señor Christopher Barks, director de la Oficina Regional para Norteamérica, Centroamérica y Caribe de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. El señor Christopher Barks es el actual director regional de esta oficina, con una trayectoria destacada en el ámbito de la aviación. Previamente se desempeñó como director de Estrategia Mundial y Apoyo a la Misión en la Administración Federal de Aviación, la FAA, en Washington, D.C., liderando el desarrollo de estrategias basadas en datos y metas medibles para el compromiso global de la agencia. El señor Barks ha ocupado posiciones clave en la FAA, incluyendo el cargo de gerente de la oficina OASI y Asuntos Mundiales, donde supervisó la postura del gobierno de Estados Unidos ante la OASI y lideró iniciativas como el Grupo de Trabajo de Respuesta a Crisis para mitigar riesgos en zonas de conflicto. Además, ha contribuido al desarrollo de directrices globales de seguridad sanitaria en la aviación durante la pandemia de COVID-19 como miembro del Grupo de Tarea de Recuperación de la Aviación, el CART. De 2013 a 2019 fue director de la región hemisferio occidental de la FAA, coordinando actividades internacionales desde la Embajada de Estados Unidos en Panamá. También ha desarrollado roles diplomáticos como representante senior de la FAA en Bruselas y Londres, fortaleciendo relaciones con instituciones europeas. Su carrera en la FAA comenzó en 1997, ocupando puestos en la Oficina de Aviación Internacional y el Departamento de Normas de Vuelo. El señor Barks es políglota y académico con una maestría en alemán y estudios europeos de la Universidad de Georgetown y una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Minnesota. Su experiencia de vida en América Latina, Europa y su dominio de varios idiomas han sido fundamentales para su liderazgo en la aviación global. En 2010 fue invitado a ser Fellow de la Royal Aeronautical Society, destacando su impacto en el sector. Y el día de hoy viene para hablarnos del Plan Estratégico de la OASI 2026-2050. Sin más, los dejo con el episodio. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla su capitana Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, el señor Christopher Barks, director de la Oficina Regional para Norteamérica, Centroamérica y Caribe de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, a quien ya presentamos hace un momento. Bienvenido, Christopher. Gracias, Era. Es un gusto. Bienvenido a todos los tripulantes. Muchísimas gracias, Christopher. Y pues bueno, la Oficina Regional de Norteamérica, el Centroamérica y el Caribe de la OASI, con sede en la Ciudad de México desde 1957, impulsa la seguridad, eficiencia, sostenibilidad de la aviación civil en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y trabaja con Estados miembros y socios del sector para implementar estándares globales, fomentar la conectividad y abordar desafíos clave como la modernización de infraestructura, sostenibilidad ambiental, en una de las regiones pues más dinámicas del mundo, ¿no? Y hoy vienes a platicar con nosotros sobre el plan estratégico de la OASI para 2026-2050. Pero antes, por favor, cuéntanos un poco de ti, Christopher. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo llegas al sector aéreo? Sí, gracias por la pregunta, Era. La primera vez que me recuerdo volar en un avión, yo tenía 5 años y estamos regresando de Ecuador a Estados Unidos. Y me recuerdo al subir al avión, la tripulación me invitó a entrar a la cabina de mando. Como ya no se puede hacer eso normalmente, pero en esos años sí se hacía. Y yo estaba totalmente impresionado. O sea, un niño de 5 años totalmente, desde ese momento quería ser un piloto. Eh, pues eh, como va la vida, al fin de cuentas nunca he tomado lecciones de volar, no he sido piloto, pero sí siempre me ha gustado mucho la aviación. Eh, Como tenía siempre esa meta, cuando entré a la universidad, en Estados Unidos tú puedes ser cadete en una fuerza armada durante tus estudios. Y yo fui cadete en la Fuerza Aérea por 2 años. Pero durante ese periodo cambié de idea y decidí eh, estudiar otra cosa y al fin de cuentas ya no quería seguir con esa visión de ser piloto en la Fuerza Aérea, pero sí siempre me gustó la aviación. Claro. Pero cambié mis estudios a estudios de relaciones internacionales. Y eso es también porque crecí en otros países y siempre he tenido también ese amor para las relaciones entre culturas, entre naciones.
Y eso es lo que estudié. Mi carrera era en Relaciones Internacionales y hice una maestría en estudios alemanes y europeos. Pero como dije, como es la vida y como es la aviación, creo que siempre te engancha. Y Sí. después de terminar mi maestría, había un vacante en la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, como se reconoce. Ujú. Y apliqué para ese vacante que era en la Oficina de Relaciones Internacionales de la FAA. Entonces, después de mi maestría, se unieron mis dos pasiones de nuevo y empecé una carrera de 26 años en la FAA, principalmente gestionando temas de relaciones internacionales durante ese tiempo. Entonces, pues así es como llego al punto donde estoy ahora en la oficina regional de OASI. Pues, con una trayectoria bastante amplia, Christopher, también era punto de lo que queríamos comentar, de cómo llegas de la FAA con esta trayectoria tan impresionante que tienes a la Oficina Regional de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la OASI, que me imagino que tiene mucho que ver precisamente con esta fortaleza tuya de las relaciones, multiculturales, ¿no?, entre los países. Sí, exactamente. Durante esa carrera de 26 años en la FAA, he tenido el privilegio de representar a la FAA ante Europa del Norte por 3 años, ubicado en la embajada en Londres, la embajada americana en Londres. Y después de esos 3 años me pidieron mudarme a Bruselas para Ujú. hacer básicamente la misma cosa, pero ante la Unión Europea. Era poco después de que se creó la Agencia Europea de Seguridad de Aviación Civil, o EASA, y Ajá. como tenía esa carrera en esa maestría en relaciones internacionales y en estudios europeos, querían que aplique ese conocimiento a ayudar a la FAA con a los principios de esta relación con EASA. Entonces, también estaba entre los años 2008 y 2011 en Bruselas, representando la FAA ante la Unión Europea, EASA, Eurocontrol y los Países Bajos y Bélgica. Y después de esos 6 años en total en Europa, regresé a Estados Unidos, a la sede de la FAA en Washington, y entré a la oficina de hemisferio occidental, o sea, las Américas y el Caribe. Y después de 1 año y medio ahí me escogieron como el director y de esa parte de la FAA, de hemisferio occidental. Ujú. Y después de 1 año esa oficina se mudó para Panamá. Entonces estaba en Panamá casi 6 años como director de, digamos, Américas y Caribe. Y eso me preparó mucho para este puesto aquí en México como director regional de OASI, porque es eh, básicamente la misma región, muchos de los mismos temas que se abordan. Y en 2023, bueno, regresé de Panamá a Washington en 2019 Ujú. y fui por ese periodo que era durante COVID el director de estrategia global en la FAA. Y cuando se abrió este puesto, yo me postulé y pues tuve el honor y privilegio de ser escogido y llego aquí en México en agosto de 2023. Y fuiste parte, ¿no?, de todo esto del CART, ¿no?, ayudando desde la FAA cuando se dio todo el proceso de esta vorágine de tratar de emitir lineamientos de sanitarios, ¿no?, para el tema de la aviación. Exacto, sí, tienes razón. Sí, la cartera era un grupo que se creó bajo el consejo de la OASI para abordar el tema de la pandemia Así es. y para tratar de ayudar a la industria, básicamente, al sector aéreo, de poder continuar vuelos entre estados, pero con Ujú. protecciones, obviamente, para abordar no solamente la transmisión, pero la transmigración del virus entre países. Y entonces sí,
apoyé a ese grupo de OASI y en ese periodo sí trabajé muy de mano con mucha gente en OASI. Qué interesante todo lo que has desarrollado, Christopher, y qué gusto que te tengamos ahora en la oficina regional para Norte, Centroamérica y el Caribe de la OASI. Pues esta región es muy diversa. Quisiéramos platicar contigo sobre qué visión tienes o qué panorama tienes de esta región, especialmente en términos de la aviación, porque como comentábamos al principio, pues es una región que ofrece muchos retos, ¿no? Pero también muy dinámica. Sí, tienes razón. Pues voy a empezar describiendo un poco a la región porque sí es muy diversa. Es una región que consiste de 22 estados y 19 territorios de ultramar, desde Canadá en el norte hasta Costa Rica en el sur y hasta Barbados en el Caribe oriental. Y estos estados y territorios tienen una gran diversidad en su nivel de crecimiento socioeconómico, de industria aérea, de población, de Producto Interno Bruto, en muchas áreas son muy diversas, ¿no? Tenemos Estados Unidos con 330,000 habitantes, tenemos San Kitts y Nevis con 55,000 habitantes, y también en lenguaje, ¿no? Tenemos 8 estados que hablan español, los demás hablan inglés, francés u holandés. Y también esta diferencia entre estados y territorios es muy importante. Tenemos territorios que tienen un gran nivel de autonomía, su propia autoridad de aviación civil, proveedor de servicio de navegación aérea, que en el caso de Curazao, que gestiona una región de información de vuelo, un FIR, ¿no? Ujú. Y también tenemos un grupo de 6 estados soberanos que comparten una sola autoridad de aviación civil en el Caribe. Tenemos 2 grupos regionales muy importantes también que apoyan la vigilancia de seguridad operacional para sus estados miembros. Y esos grupos son AXA, bajo COSESNA para Centroamérica, y tenemos a un grupo que se llama CASOS, que es el Caribe de habla inglés, que es un grupo que apoya a sus miembros en seguridad de aviación, seguridad operacional, ¿no? También tenemos estados donantes, tenemos estados que reciben asistencia y estados que son recipientes y donantes a la misma vez. Entonces sí, es una región muy, muy diversa. Muy interesante, ¿no? Oye, Christopher, recientemente precisamente salió publicado el Plan Estratégico 2026-2050 de la OASI. Y precisamente, ¿qué significa este plan de 2026 a 2050? ¿Cómo refleja la visión de la organización hacia el futuro de la aviación internacional, no? Y cómo pudiéramos estar mirando esa implementación en nuestra región. Ujú. Sí, bueno, voy a empezar con la visión de OASI, ¿no? Y la Ujú, visión es un sistema de aviación civil internacional seguro y sostenible que conecte al mundo en beneficio de todas las naciones y personas. Entonces, esta visión se implementa a través del plan estratégico y ese ujú, plan tiene 6 metas para implementar esta visión. La primera meta es cada vuelo es seguro. así Y es. esta meta aborda lo que llamamos en inglés safety and security, que en español traducimos como Ujú, seguridad operacional y seguridad de aviación en español. La así es. segunda meta es que cada vuelo sea sostenible ambientalmente. Ujú, La tercera es que la aviación ofrece una movilidad fluida, accesible y fiable para todo el público. Y esta meta aborda temas como eficiencia de la afluencia de aeronaves en el espacio aéreo y también del público pasajero en los aeropuertos. Es bajo esta meta que trabajamos para acomodar a nuevos usuarios como drones y lanzamiento de cohetes en el espacio aéreo, pero también abarca la preparación y resiliencia para crisis como desastres naturales o una pandemia. ujú. La cuarta meta es que ningún país se queda atrás. Y esta meta es transversal, ya que conlleva el apoyo a todos los estados que necesitan asistencia en el cumplimiento con las normas, los planes y las metas de la OASI.
Esta meta es una de las más importantes para Norteamérica y el Caribe, debido al hecho de que hay muchos estados que necesitan apoyo en esta región, ¿no? Claro. La quinta es la Convención sobre Aviación Civil Internacional y otros tratados, leyes y reglamentos abordan todos los desafíos. Y esta Sí. meta se entiende por sí misma. Abarca la necesidad de asegurar que todos los estados cumplan con el marco legal internacional de la aviación. Y por último, la última meta es el desarrollo económico del transporte aéreo, garantizar la prosperidad económica y el bienestar social para todos y todas. Y como sabes, la aviación es un motor económico y en esta Ujú. región, en algunos países del Caribe, la aviación contribuye directamente e indirectamente hasta 80% del PIB. Y esto tiene beneficios indirectos para toda la sociedad. Y eso es una meta que queremos impulsar más en esta región. Me quedé, la verdad que pensando en cómo lo que dices es tan importante e impactante, que efectivamente hay islas en el Caribe que dependen prácticamente de que todos sus, satisfactores lleguen vía aérea, digo, porque es la vía más rápida para poder obtener esos satisfactores, ¿no? Y sí, y no es solamente eso, es turistas, ¿no? Sí, claro. El turismo es una industria muy importante para ellos y pues la mayoría en algunos casos llegan por avión, en algunos tienen cruceros también, pero los pasajeros de cruceros no quedan la noche, no quedan más de algunas horas en la isla. En cambio, pasajeros de aviación quedan días, una semana, se quedan en hoteles, compran todas sus comidas y así contribuye la aviación muchísimo a la economía. Entonces, productores de productos, personal que trabaja en hoteles para el transporte, todo eso está impactado por la aviación en esas islas. Totalmente. Pues esta visión, me parece muy interesante porque está enfocada en 6 rubros. Sin embargo, creo que es una visión que va mucho más allá, porque para poder comprender cada uno de estos rubros tiene que abarcar otros subtemas, ¿no? Entonces, creo que la visión es una visión muy, holística, de manera de que, sobre todo con uno de los principios de que nadie se queda atrás. Sabemos que en nuestra región, como bien decías, hay áreas pues que a lo mejor no están tan avanzadas o desarrolladas como otras de las regiones. Entonces, ¿cómo impacta esta visión para que el sistema sea, como bien señala, seguro, accesible y sostenible, ¿no? O sea, ¿cómo lo están implementando? ¿Cómo están apoyando a estas regiones? Sí. Bueno, ¿cómo impacta la región? O yo diría, ¿cómo deseo ver que se implemente esta visión en esta región? Es de varias maneras. Claro. Yo tengo una visión en que todos los estados de esta región cumplen con las normas y métodos recomendados de la OASI, Ujú. asegurando que la aviación en las regiones sea segura y eficiente. Y Correcto. esto se cumple con varios programas de esta oficina regional. En realidad hay mucho para hacer. El nivel promedio de cumplimiento con las normas de OASI sigue en el 69% en esta región después de 10 años. Y dos maneras de cambiar esto sería, uno, trabajar más con países socios Ujú. donantes y con la industria misma de una manera más alineada. Hay Claro. muchos esfuerzos, hay muchos estados donantes, muchas compañías en la industria que están haciendo algo, pero no siempre estamos alineados. Y eso es algo que quiero abordar. Y el segundo es impulsar y reforzar esos grupos regionales que mencioné anteriormente, como AXA Ujú. y CASOS. Sí. Muchos de los estados de la región, los que participan en esos dos grupos, realmente dependen de esa ayuda que podría prestar esos grupos. Entonces, en esta oficina sí vamos a estar impulsando más y más y reforzando esos dos grupos. Otra área donde quisiéramos implementar esa visión en esta región es en la conectividad.
Latinoamérica y el Caribe reciben muchos vuelos desde otras regiones del mundo, Ujú. pero esta conectividad podría mejorarse mucho más dentro de la región. Muchas veces es más caro y toma más tiempo volar entre dos países vecinos en la región que entre países ubicados en otros continentes lejanos y islas en esta región o otros países en esta región. Obviamente el mercado es un factor. Hay islas que no tienen tantos habitantes y el mercado simplemente no existe para tener grandes vuelos entre dos islas. Pero también es importante implementar acuerdos bilaterales y multilaterales de transporte aéreo que abran la posibilidad de otros mercados aéreos. Y igualmente importante es mejorar el flujo del público pasajero a través de los filtros de seguridad y migración Claro. para hacer más eficientes los vuelos intrarregionales. Y esto también es para mejorar la experiencia de viaje del público pasajero. Y esto llamamos en la aviación o en OASI la facilitación. Y Correcto. la facilitación del transporte de carga también mediante la mejora de la eficiencia del movimiento transfronterizo de aeronaves, pasajeros y pasajeras, tripulación y carga y todo eso es lo que queremos avanzar en esta región, ¿no? En Me- otra me- área, esta región pienso que tiene muchas posibilidades para ser un productor importante de combustibles sostenibles de aviación, claro. que podrían jugar un papel muy importante para proveer alternativas energéticas más sostenibles. En el futuro próximo tendremos más para anunciar en esta área en la que estamos apoyando algunos esfuerzos. Qué Em, gusto escuchar todo esto. Me parece importantísimo, Christopher. Sí, es mucho para hacer y básicamente todas las áreas que mencioné del plan estratégico de OASI son cosas que tenemos que implementar en esta región, pero estoy totalmente seguro que con el apoyo de socios, con la colaboración, sí lo vamos a lograr. Claro, que los países vean en esto un área de oportunidad para una mejora, ¿no? No que es como un jalón de orejas, sino es vayamos todos juntos de la mano para este crecimiento, eh, pues entre todos, ¿no? Como región. Me llamaron mucho la atención los puntos que dijiste del tema de la normatividad y el cumplimiento de las normas y los métodos recomendados de la OASI, cómo a pesar del tiempo en el que vivimos, sigue habiendo este bajo porcentaje de cumplimiento, que si bien los países tienen el deber de implementar la normatividad internacional y sí, a lo mejor, por decirlo de alguna manera, tropicalizarla sus normas interiores, o sea, internas, no por eso quiere decir que hagan sus propias reglas, tienen que seguir el lineamiento internacional porque es una industria internacional. Entonces, me llama mucho ese punto que comentas. Creo que es algo que vivimos, porque el punto también que dijiste de la facilitación, cómo ir de un país a otro, aunque son los mismos estándares, aunque son los mismos lineamientos, te piden mayor requerimiento uno que otro de un país a otro país, ¿no? Y Sí, eso afecta al transporte aéreo, como tú decías. ¿Por qué? Porque un transportista aéreo tiene que estar adecuándose, no nada más a la legislación internacional, ¿no? Y de OASI, de IATA y de todos los lineamientos, sino a las propias normatividades internas de cada región. sí. Pues yo diría que la diferencia no existe una gran diferencia entre las normas y las reglas de cada país y los estándares de OASI. O sea, los estándares de OASI existen para tener un promedio para todo el mundo, ¿no? Que Una uniformidad buscar, sí, ¿no? o creo que es mejor dicho, un promedio puede sonar un poco negativo, pero es un estándar seguro que establece un nivel para todo el mundo, pero sí hay que implementarlo dentro del marco legal de cada país, obviamente. Y ahí no creo que es el gran desafío. El gran desafío es en la implementación. El gran desafío es obtener y mantener los recursos necesarios Claro. para implementar esos estándares de OASI.
por ejemplo, en la seguridad operacional, tener gente capacitada para Ujú. ser inspector de vuelo, de taller de mantenimiento, de aeropuertos, de proveedor de servicios de navegación aérea. Todo eso requiere mucha capacitación Correcto. pues es un recurso y los países tienen que invertir en esos recursos de vigilancia del sector aéreo para poder también aprovechar los beneficios de ese sector. Fíjate, digo, y este punto lo quiero tocar más adelante, pero la industria debe de dejar de ver la capacitación como un gasto, ¿sí? Sino como una manera en la que pueden mejorar, ser más eficientes, tener menos errores. Tener un personal debidamente capacitado y profesional te evita muchísimos temas de seguridad, ¿no? Que es el estándar que busca precisamente la aviación. Entonces, más Sí. adelante quisiera tocar este tema, pero me llama mucho la atención porque ahorita que hablábamos de este crecimiento del transporte aéreo, el plan menciona que para 2050 se proyectan 12.4 mil millones de pasajeros anuales. Es un Ujú. crecimiento extraordinario lo que se proyecta. ¿Qué implicaciones tiene este crecimiento para la infraestructura y la sostenibilidad de la aviación internacional? Sí, mira, es precisamente lo que acabamos de hablar, ¿no? Los países tienen que invertir en Ujú. tanto nueva infraestructura física y digital como en el personal, ¿no? Y aquí estamos hablando no solamente de los países, sino de la industria. Exacto. Y sí es una industria que está creciendo, como vemos un crecimiento, pero también eh, está innovando y siempre vemos diferentes eh, tipos de aeronave, nuevas tecnologías y todo eso nos va a impactar. Entonces, lo primordial es que los estados tienen que invertir en esa infraestructura, no esperar hasta que sea demasiado Claro, tarde, ¿no? Y eso incluye pistas y terminales, pero también equipo de naves de gestión de navegación aérea, equipos en la aeronave, equipo espacial, todo eso es una inversión. Eh, y eso también incluye, yo diría, para abordar este crecimiento previsto, más eficiencia en el espacio aéreo. claro, Eh, entonces, hay que, en muchos casos, eh, bajar la separación horizontal entre aeronaves, que se puede hacer con mucha seguridad cuando uno invierte en nuevas tecnologías de navegación aérea. Así podemos implementar rutas preferidas, más eficientes, y así van a entrar más aeronaves al espacio aéreo. Eso también conlleva una inversión en capacitación del personal, claro. ¿no? En los procedimientos y en entrenamiento de controladores de tránsito aéreo, de tripulación y también de personal de las autoridades que vigilan la seguridad operacional. Claro, es que el crecimiento de una ruta más, o 2 rutas más, o 3 rutas más, te implica como le diríamos, en backstage, una serie de personal nuevo en cada área, o sea, como dices, en el área aeropuerto, área de navegación aérea, de comandancia, de autoridades, de todo, o sea, todo eso se va a multiplicar. Entonces, tenemos que estar no nada más invirtiendo en la infraestructura, sino también en este personal que comentábamos ahorita, no nos podemos dejar porque la industria de la aviación, ya lo hemos comentado en varios puntos, es de las más dinámicas en cuanto a avances tecnológicos, entonces no podemos quedar atrás. Uno de los objetivos precisamente más ambiciosos del plan es alcanzar emisiones netas de carbono cero para el 2050. ¿Qué paso concreto está tomando la OASI para apoyar a los Estados miembros en esta transición? Sí, mira, la OASI promueve el necesario crecimiento de la aviación civil internacional, eh, pero minimizando su huella ambiental. Esto es crucial para esta región,
en donde la conectividad, como ya platicamos, es vital, ¿no? Claro. Y esto es debido a la geografía, como hablamos de islas, también por el urbanismo que tenemos en muchas partes de la región, a veces falta de infraestructura terrestre, ¿no? La aviación juega un Claro. rol muy, muy importante en esta región. Pero sí tenemos que abordar el crecimiento de emisiones de carbono de la aviación y otros impactos ambientales, ¿no? Entonces, los Estados miembros de OASI han consolidado un marco de acción global para la sostenibilidad de este sector, donde se destaca el compromiso diferenciado de los estados y reconociendo las diversas capacidades y circunstancias nacionales. Entonces, tenemos varios objetivos. El objetivo es aspiracional a largo plazo, reconocido como LTAG por sus siglas en inglés, establece una visión ambiciosa pero posible, que es el crecimiento neutro en carbono a 2050. El LTAG y el acuerdo alcanzado en la conferencia del OASI sobre aviación y combustibles alternos es de reducir las emisiones de CO2 en un 5% para 2030 mediante el uso de combustibles de aviación sostenibles, o también reconocidos como SAF, combustibles bajos en carbono y otras energías limpias para aviación. Lo hace a través de las oficinas regionales como esta, impulsa la creación y la actualización de los planes de acción estatales sobre actividades de reducción de emisiones de CO2. Cada estado tiene que tener este plan de acción y estos planes permiten que estos estados definan sus estrategias de reducciones de emisiones. Y estos planes también facilitan la colaboración entre actores clave y permiten medir el avance hacia estos objetivos de sostenibilidad. Cada plan de acción estatal detalla el enfoque estratégico integral del Estado, abarcando la adopción de nuevas tecnologías en sus flotas aéreas, el despliegue y uso de SAF, las mejoras operacionales para reducir consumos de combustibles y tiempos de vuelos y la posibilidad de compensar las emisiones a través del Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional, nuevamente reconocido por sus siglas en inglés, CORSIA. CORSIA, sí. Estos programas tienen programas de asistencia que los acompañan. Entonces, tenemos un programa que se llama Creación de Capacidad y Formación de la OASI para SAF, ACT-SAF, y otro para CORSIA, que se llama ACT-CORSIA. Y estos programas aceleran el despliegue y el uso de combustibles de aviación sostenibles y facilitan a los estados el cumplimiento de los requisitos de este programa CORSIA que mencioné. Entonces, la adaptación de estas 4 medidas de mitigación, esto creo que va a ayudar a realizar esa meta muy ambiciosa que tenemos en la OASI. Fíjate que veo yo de manera con buenos ojos que este esfuerzo que está haciendo la OASI, este plan, está siendo obviamente seguido por todos, pero no nada más es aerolíneas, aeropuertos, es fabricantes de aeronaves, todos están con esta misma visión, en este mismo camino, o sea, sabemos la importancia de llegar a esta meta de carbono cero o de emisiones de net zero, pero sabemos, como bien decías ahorita, hay momentos en los que ya no puedes disminuir tu emisión de carbones, de emisiones de carbono a la atmósfera. Entonces llega el momento, como decías ahorita, de, bueno, un plan de compensación. ¿Qué hacemos para aquella parte que ya no podemos reducir, que ya tenemos vehículos eléctricos, ya cambiamos, ya tenemos este porcentaje de SAF, ya hemos hecho todo lo necesario para llegar, pero ya esta parte ya no la podemos disminuir, ¿no? Ya nuestro alcance ahí llegó, pero ahora qué puedo hacer es compensar, ¿no? Me parece muy importante que tengamos esta hoja de ruta por parte de OASI con esta visión
porque de esa manera todos unimos los esfuerzos, ¿no? Todas las áreas de la aviación para alcanzar uno de los objetivos, pues sí, más ambiciosos que tiene la OASI, como decíamos, pero es indudablemente necesario alcanzarlo, ¿no? Para esta transición. Otro de los puntos muy importantes que menciona el plan, Christopher, y que lo mencionabas tú ahorita también, es la integración de aeronaves altamente automatizadas. Estamos viendo ya cómo los drones empiezan a operar en el espacio comercial, o sea, este es el dinamismo del que hablábamos, ¿no? Cómo está trabajando la Organización de Aviación Civil Internacional para garantizar precisamente la seguridad y eficiencia en un espacio aéreo cada vez más complejo, con más retos, pero como bien decías, que con buenos sistemas de navegación aérea se puede generar la seguridad en estas alturas, ¿no? No, sí tienes razón, y estamos hablando, también tenemos este término de movilidad aérea avanzada, o Así es. EAM. Si ven esos drones grandes, digamos, es parecido a un dron, algo entre un dron y un helicóptero, y esa tecnología ya existe, Sí, ya vuela, pero para integrarse en el espacio aéreo, obviamente hay que tomar ciertas medidas para asegurar correcto. pues su seguridad operacional, ¿no? Entonces, sí, la aviación no tripulada ofrece oportunidades únicas, como el transporte de carga, la entrega de materiales vitales, el monitoreo de la fauna silvestre, el apoyo de la gestión de desastres, la inspección de infraestructuras. Aquí en México tenemos sismos y puede ayudar en búsqueda y salvamiento. O sea, Claro. muchos beneficios de los drones. Eh, en OASI hablamos de sistemas de aeronaves no tripuladas y usamos acrónimo UAS. Ujú. También los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia o los RPAS. Así es. También tenemos gestión de tráfico de los UAS, que es el UTM. Y Ujú. tenemos, como mencioné antes, la movilidad aérea avanzada. Eso también implica la necesidad de tener vertipuertos donde se pueden aterrizar y más infraestructura, ¿no? Eh, pero a la misma vez es necesario trabajar con esa industria para incorporarlos al espacio aéreo. Eso sí se está trabajando en la OASI. La aviación es de definición, tiene mucha cautela, ¿no? Es una Claro. industria que está muy experimentado en el gestión de riesgo, la gestión de riesgo. Entonces, eh, es algo que estamos gestionando ahora en la sede, estándares para UAS, para AirPass, y pues ya existen y ya se están implementando en diferentes estados. Y nosotros como ASI estamos dando talleres y capacitación a los estados para incorporar a estos nuevos ocupantes del espacio aéreo de una manera segura y ordenada. Claro. Pero además de los drones, hay otros nuevos participantes en el espacio aéreo, digamos. Y también en esa área, y aquí estamos hablando del lanzamiento de cohetes hacia el espacio, ¿no? Eh, la sociedad sí disfruta de muchos de los beneficios. Por ejemplo, la red satelital, todos Claro. tenemos un celular con GPS, ¿verdad? Y lo tomamos por sentado. Pero eso es una constelación de satélites en el espacio que tenían que llegar de alguna manera. Y esos son cohetes que se lanzan a través del espacio aéreo, el mismo espacio aéreo que ocupan los operadores comerciales y privados, ¿no? Los aeronaves. Estos lanzamientos son siempre más y más, y entonces OASI también coordina entre las autoridades de aviación civil, los proveedores de servicio de navegación aérea que gestionan el espacio aéreo, los usuarios tradicionales como aerolíneas
y las compañías de lanzamiento espacial para incorporar a estos nuevos usuarios en el espacio aéreo de una manera segura y ordenada. Wow, la verdad es que ahora, como bien dijiste, no tenía en el radar, pero tienes toda la razón. También este tema de lanzamiento de satélites, porque ya ves que hay empresas que están, lanza y lanza y lanza satélites para poder llevar el Internet satelital a muchos lados. Entonces, no lo traía en el radar, pero qué interesante lo que comentas, me llamó mucho la atención porque también son ocupantes del espacio aéreo, como bien dices. Y, Es perdón, pero hay un detalle que no menciona que es muy importante de saber para esta región. claro, Y eso es que para las compañías que lanzan estos satélites es más eficiente mientras más cerca al Ecuador está. Es okey, un, no quiero entrar a detalles de geográficos y todo eso, pero sí, es más eficiente mientras más cerca al Ecuador estás. Entonces, eso sí impacta a esta región. Hay más y más compañías que claro. quieren lanzar más dentro de esta región o sobrevuelan esta región. Y por eso ves el Cabo Canaveral en Ujú, Florida y lanzamientos desde California. La mayoría no están lanzando desde el norte, están lanzando lo más cerca al Ecuador que puedan. Y eso afecta a esta región y por eso claro. es muy importante que tengamos esa coordinación entre los estados de la región que gestionan los FIR en esta región y las compañías que están en cargo de esos lanzamientos. Wow, fíjate que eso no, le digo, no sabía de eso, que era mucho más sencillo hacerlo a través o más eficiente traerlo cerca del Ecuador. Qué interesante, Christopher, por este punto que nos das. Otra parte que es crucial es abordar el tema de la ciberseguridad en la aviación internacional, de que hemos estado platicando, especialmente en sistemas críticos como el GNSS, que es el Global Navigation Satellite System, o sistema global de sistema de navegación por satélite dentro del Plan Estratégico 2026. Cuéntanos un poco de esto, Christopher. También me parece que es muy interesante. Sí, sí, esos los avances digitales en la aviación expusieron al sector a amenazas de ciberseguridad para todos los actores y un ciberataque exitoso podría tener un impacto muy negativo en las finanzas, en la reputación, la continuidad de servicio y también la seguridad de personas y de instalaciones. Como ya sabes, la aviación es global por la naturaleza y también depende mucho de flujos de datos que trascienden las Sí. fronteras nacionales y las organizaciones individuales. De hecho, dependemos de intercambio de datos de radar, por ejemplo, y intercambio de datos entre sistemas terrestres y la cabina de mando. Entonces, sí, este tema es muy, muy importante. Y nosotros pensamos que OASI es el foro ideal para que la comunidad internacional de transporte aéreo desarrolle esta cooperación internacional. Y eso es por esfuerzos que tenemos en la sede de estándares em, de, em, de que es la palabra de programas de plataformas digitales, Ajá. pero también por parte de talleres y ejercicios, digamos. Ujú, Pues, y mencionaste la GNS, GNSS es un buen ejemplo, porque cuando hablamos de sistemas digitales, satelitales que están interconectados, eh, tenemos algo que se llama GBAS y SBAS, son ujú, sistemas que aumentan el señal satelital para el uso de la aviación, que obviamente tiene un uso muy, un requisito de un señal muy protegido y muy preciso, ¿no? ujú. Entonces, sí, estamos trabajando mucho en la ciberseguridad. Hemos tenido talleres más con, diría, proveedores de servicio de navegación aérea, porque ahí es donde Ujú. vemos quizás
la mayor amenaza, la Claro. mayor posible amenaza, pero sí hemos trabajado mucho en eso. Qué interesante. Este plan, te digo, es muy robusto. Y uno de los temas principales que hablábamos era el principio de no dejar a ningún país atrás, Christopher, que es una parte clave en el plan. ¿Qué estrategias específicas está implementando la OASI para garantizar precisamente que los países en desarrollo, especialmente los de Caribe y Centroamérica, puedan beneficiarse del crecimiento por la aviación, ¿no? Que era algo de lo que comentábamos al inicio. Sí, gracias por esa pregunta, porque eso es una de las áreas más claves para nuestra oficina regional. Tenemos un programa de asistencia que se llama Programa de Asistencia Estratégico en esta región. Y es un producto del No Country Left Behind, el Ujú. programa de la OASI. Y de hecho invitamos a tu audiencia, los tripulantes, que visiten nuestro sitio web para ver las diferentes actividades que tenemos en esta área. Eh, es un programa que al principio estaba muy enfocado en seguridad operacional y la seguridad de la aviación por razones obvias. Claro. Se ha expandido hacia mejorar la eficiencia de las operaciones y también últimamente lo ampliamos hacia el desarrollo económico del transporte aéreo y también la protección del medio ambiente. Bajo este programa hacemos una evaluación de las necesidades del Estado o del territorio en este caso. Y mm, dentro de algunas conversaciones entre nosotros y el Estado, establecemos un plan de acción con ese Estado para abordar los desafíos que tienen. Puede ser capacitación de personal, cualquier asistencia técnica. Pero un, eh, una parte muy, muy importante es de incorporar a socios a este plan. Como dije Ujú. al principio, hay muchos actores en la área que tienen eh, también una misión para ayudar, para mejorar la seguridad de la aviación. Estos actores son estatales, son donantes, son la industria misma. Eh, el desafío es que en el pasado no ha sido muy coordinado y eso es algo que vamos a cambiar. Estamos trabajando más con los socios, muy a la mano con esos socios para todos estar alineados. Si alguien está ayudando en una área, digamos, seguridad de aviación, y nosotros tenemos una petición para ayudar en otra área, podemos coordinar para asegurar que no estamos duplicando esfuerzos, ¿no? Eso es lo que es más clave. Y pues diría que ese programa es el más amplio, digamos, pero sí tenemos muchos otros programas más específicos para abordar eh, ciertas necesidades muy específicas. Podría ser de una capacitación de controladores de tránsito aéreo, que quizás no es un estado que necesita mucha ayuda, pero simplemente tiene una nueva generación de controladores, por ejemplo, o de inspectores de vuelo. Y podemos Ujú. ayudar también, o así tiene un programa muy amplio de entrenamiento y capacitación y ayudamos con eso también. Wow, qué interesante esa parte, ¿no? De ese apoyo. Y pues, Christopher, para mí tú sabes que el tema de mujeres en la aviación es sumamente importante. ¿Cómo se está promoviendo diversidad y la inclusión tanto en términos de género como de acceso a oportunidades en la industria de la aviación internacional y de lo que forma parte también dentro de este plan Ujú. estratégico? Sí, gracias por esa pregunta, porque esta temática es otro pilar esencial de la OASI para preparar la aviación para los retos futuros. Y por Claro. ello es uno de los habilitadores transversales del plan estratégico que has mencionado antes. Em, como ya hemos mencionado, hay una carencia de personal calificado en la aviación a nivel mundial y a nivel regional. Y al Claro. mismo tiempo hay un nivel muy bajo de participantes de mujeres en el sector aéreo.
Es importante mencionar que las mujeres representan más de la mitad de la población, por lo que atraer a más mujeres a la aviación es más que una cuestión de justicia, sino es una cuestión de necesidad. Si me permites, quiero compartir algunas cifras Sí, eh, por favor. que a un nivel mundial, solo el 5% del personal de aviación son mujeres. Así es. 5%. Y son la mitad de población. Exacto. Y como has mencionado antes que tenemos previsto que la cantidad de pasajeros va a alcanzar el 12.4 millones para 2050, en comparación a 4.6 en 2019. También en la carga, se prevé que el tráfico que se duplique, pasando Ujú. de 256 mil millones de toneladas, o toneladas kilómetro, decimos, es una Ajá. cifra que usamos en la aviación, los FTKs. Y eso va a subir hasta 638 mil millones de FTK para Wow. 2050. Este crecimiento eh, incrementa significativamente la demanda de profesionales en la aviación. Así es. Loasi estima que para 2043 la industria necesitará una fuerza laboral de hombres y mujeres representada en 670 mil pilotos adicionales, Wow. 1 millón de tripulantes de cabina, 698 personal de mantenimiento y 137 mil controladores de tránsito aéreo para Wow. mantener operaciones seguras y eficientes. Sin embargo, estas cifras solo incluyen el personal con licencia, que representan tan solo el 20% de la fuerza laboral total Así de es. la aviación, lo que significa que la escasez real de mano de obra en todas las demás profesiones de aviación será aún mayor. Además de la crisis de COVID, provocó una reducción del 43% en los empleos de aviación a nivel mundial, lo que genera una preocupación sobre la seguridad laboral y la sostenibilidad profesional a largo plazo en el sector. Como dije, al mismo tiempo tenemos este 5% del personal en la aviación es femenino. Y en Latinoamérica tengo algunas cifras donde estamos encima de ese porcentaje y también debajo de ese porcentaje. Ok. En controladores de tránsito aéreo, el 35% en esta región son mujeres. Pero a la vez, el solo 1.6 de los pilotos comerciales en esta región son Es mujeres. mujer. Y es el porcentaje más bajo de todas las regiones. Y Sí. la cantidad de mecánicos no se ve mucho mejor, con solo 2.6% de mujeres en esta región. Entonces, reconociendo la importancia de promover la igualdad de género en la aviación, en 2017 la secretaria general entonces Ujú. estableció el programa de igualdad de género de la OASI con 4 objetivos principales: el fortalecer la capacidad y fomentar la concienciación sobre la igualdad de género, mejorar la representación de género, aumentar la rendición de cuentas y fomentar la colaboración con socios externos. El programa de igualdad de género abarca un amplio espectro de actividades. Algunos son específicos del OASI, pero otras se centran en los Estados miembros, los gobiernos y los responsables de la política, y otros se dirigen al papel de la industria de la aviación. La perspectiva general es que se necesita un esfuerzo coordinado a nivel mundial para que el sector de la aviación implemente con éxito este programa de igualdad de género. Entre las diferentes actividades de OASI, aparte del trabajo conjunto con los diferentes actores de la aviación, la industria, los estados, las asociaciones, la OASI emprende continuamente eventos de promoción y actuación, como fue la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este año, cuando OASI celebró a las mujeres en la aviación bajo el lema
solo hacia arriba para todas Sí. las mujeres y niñas en la aviación. Y eso era el 7 de marzo de este año. De hecho, en nuestra última reunión de directores generales en NAC, en Belice, el año pasado, creo Ujú. que nos has acompañado en algún momento de una manera virtual. eh, Virtual, así es. realiz- Realizamos paneles y debates para incentivar y actuar con la industria y los estados las políticas de apoyo a la mujer en el sector aeronáutico y su inclusión en cargos gerenciales y técnicos. La próxima semana se llevará a cabo una reunión de nuestra oficina regional de un grupo compuesto de representantes de varias aerolíneas y de estados de nuestra región para avanzar el objetivo de promover mayor participación de mujeres en el sector aéreo. Y me complace anunciar que te vamos a invitar a esta reunión, Era, para contar con tus ideas y tus sugerencias. Ay, muchísimas gracias. No, qué honor, porque la verdad es que tú sabes, dentro de mis propósitos siempre ha sido poder, hacer que más mujeres lleguen a la aviación, y creo que es importante hacerles ver que la aviación es un espacio en el que ellas pertenecen, en el que nosotras pertenecemos, y no nada más jóvenes y grandes, sino hacérselos ver desde niñas, que era lo que platicaba en un artículo de las primeras infancias, ¿no? Cómo permear ese pensamiento desde esas primeras infancias, ¿no? Sí, Muchísimas gracias. es nuestro placer y si no puedes asistir de manera presencial, quizás te podemos conectar virtualmente, pero también habrán otras oportunidades de este intercambio de ideas. Por Muchísimas gracias. ejemplo, creo que vendrás a FAMEX y Sí, 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 sí. ahí también tendremos oficiales mujeres de esta oficina que van a ser ponentes. Y también hay una cumbre de seguridad operacional de alta y eso tendrá lugar en la Ciudad de México en junio. El 12 de Entonces, junio, sí, 11 y 12 de junio, así es. entonces tenemos esas dos oportunidades en los próximos meses para seguir avanzando este tema importantísimo y nos complace mucho contar con tu apoyo y Muchísimas tus gracias. ideas y nos gustaría ese intercambio de ideas para seguir avanzando en este área. Ay, muchísimas gracias, me siento muy honrada, Christopher, de verdad, porque, pues, es como decíamos, vamos en una sinergia, en paralelo, buscando el mismo objetivo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Pues, Christopher, me encantaría poder continuando, creo que nos quedaron algunos temas superimportantes que tomar sobre capacitación, sobre importante, pero como dices, podemos hacer una segunda parte de este tema. Ya estamos preparándonos para aterrizar la conversación, pero me gustaría, antes de cerrar, ¿qué mensaje final le darías a los Estados miembros y actores clave en nuestra región sobre la importancia de trabajar juntos para cumplir los objetivos del Plan Estratégico 2026-2050, que ya los vimos, son súper importantes para el avance de la aviación internacional? Sí, gracias. Definitivamente había mucho para discutir y me gustaría tener Sí. más tiempo, pero te agradezco mucho. Quisiera dejar a los tripulantes y los demás que escuchan este mensaje, pues voy a repetir lo que dije antes sobre trabajar de una manera conjunta y Sí. eso está basado en la comunicación, la coordinación y la colaboración. Eso es primordial para avanzar el plan estratégico de OASI. Y cuando digo el plan estratégico de OASI, no es el plan estratégico de una organización que tiene su sede en Montreal. Es un plan estratégico de 193 países del mundo Así es. que se han unido con el propósito de mejorar la seguridad, la eficiencia, la sostenibilidad y el alcance de la aviación. Pues ese plan que nuestros miembros nos han dicho que tenemos que implementar. Entonces, nuestros miembros de esta región, todos tenemos que trabajar en conjunto, tanto los estados como la industria, para avanzar eh, la seguridad, la sostenibilidad, la eficiencia en toda la región, sin dejar ningún país Más atrás. atrás.
y alcanzando a todos los que puedan participar en el sector aéreo. Entonces, ese mensaje de comunicación, coordinación y colaboración es el primordial que quiero dejar con la audiencia. Gracias. Y es el que, yo creo que el que nos puede llegar a buen vuelo a esa meta, ¿no? Alcanzar ese destino. La verdad, ha sido un placer, Christopher, que hayas estado platicando con nosotros, de verdad. Esperamos que sea la primera de muchas conversaciones. Definitivamente. Muchísimas gracias, Era. Muchísimas gracias a ti y gracias a todo el equipo de la Oficina Regional de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe por todo el apoyo. Muchas gracias a nuestros tripulantes por habernos escuchado hasta el final. No olviden suscribirse a nuestro canal en Spotify y en YouTube y compartir el episodio y nos vemos hasta el siguiente vuelo. Hasta la próxima. Chao.